Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, que estás al otro lado de la pantalla, en algún lugar. Dios pueda acompañarte y bendecir el tiempo que te das de acompañarnos en este importante mensaje. Antes de comenzar la exposición de la palabra del Señor, quiero que me acompañes ahora. Amado Padre Celestial, en esta hora rogamos tu dirección, que tu Santo Espíritu use tu palabra para instruirnos, para aconsejarnos y prepararnos para tu pronta venida. Bendice a cada uno de los oyentes que en esta hora se dan parte del tiempo necesario para acompañarnos. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy titula Las reformas y la lluvia tardía. Quiero meditar contigo en un pasaje de la Escritura, en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay todo un proceso del Evangelio, va desde Judea hasta lo último de la tierra. Pero este proceso no se da sin la promesa que se antecedió. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga, y allí me seréis testigos hasta toda la tierra. Todas las reformas, toda la capacidad de evangelizar siempre comenzó con el poder del Espíritu Santo. Hombres valientes, hombres de fe, mujeres de fe, el impulso dado para realizar esta labor no surgió de ellos, fue el Espíritu Santo obrando en estos corazones. ¿De qué hombres hablamos? Hombres como Elías, como Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en tiempos bíblicos. Hay después del tiempo bíblico hombres como Wycliffe, Lutero, Jerónimo, Juan Hus y muchos otros. Se les conoce como los reformadores. En la Escritura hubieron reformadores, también en las eras posteriores hubieron estos reformadores. Pero la reforma no terminó, sigue existiendo y Dios sigue levantando hombres, personas, para que puedan hacerse las reformas mucho más que ya se acerca. A través de los siglos, la reforma es la obra de Dios por medio de su Santo Espíritu, levantando hombres y mujeres valientes para que puedan hacer esta labor. Hubo una profecía registrada en Malaquías. En Malaquías, el último capítulo, el capítulo 4, el versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí habla antes de la venida del Señor, antes de ese día grande y terrible para los que se pierden, que se enviará a Elías. Elías ya es un nombre que existió y es un personaje que no está en nuestros tiempos, pero se profetiza que habrá un Elías al fin del tiempo. Y justamente menciona el versículo 17, e irán con el espíritu y el poder de Elías. Es un segundo Elías levantado con el espíritu de Elías, es decir, la intensidad de las reformas de Elías, del primer Elías, se iban a replicar en este segundo Elías, que era Juan el Bautista. Pero si recordamos, en Malaquías hablaba antes de la venida de Jehová. El primer Elías y el segundo Elías no eran en nuestros tiempos. Así que habla de una profecía mucho más abarcante. Si es que fuese así, habría un tercer Elías profetizado, según Malaquías. Y este tercer Elías lo mencionaremos como el remanente, cuya misión está registrada en Apocalipsis 14, del 6
en adelante el triple mensaje angélico. Este remanente, una vez más, será directo en sus mensajes. Hay 3 mensajes allí que el remanente dirá. Estos mensajes son directos. Si los recordamos, dicen: temed a Dios y dadle gloria. Si alguno tiene la marca de la bestia, pues recibirá el vino de la ira de Dios. Son mensajes muy directos para tomar decisiones. Entonces tenemos las reformas, siempre se han dado. El Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en hombres y mujeres de fe para ser directos en sus mensajes, para que puedan así preparar un pueblo para la venida del Señor. Estamos en un tiempo solemne, por lo tanto la reforma debe una vez más estar allí en boca de hombres y mujeres de fe, para que Dios pueda también recibir una herencia juntamente a sus hijos. Cuando nosotros consideramos lo que hizo Juan el Bautista, el tercer Elías va a hacer lo mismo. Juan el Bautista hizo una misión especial: preparar al pueblo para la primera venida de Jesús. El tercer Elías, el último Elías profetizado, hará la misma labor, pero no para la venida de Jesús como un bebé, sino con poder y gloria. El tercer Elías tiene la misión de preparar a un pueblo para la gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese tiempo está muy cercano. Cada día estamos más cerca de este evento. Por lo tanto, cada día que pasa, la reforma debe estar también más solemne, mucho más vivida, mucho más aplicada al tiempo actual. Ese es nuestro solemne deber. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquel remanente que queda aquí en el mundo de fidelidad a Dios en sus mandamientos, tiene el solemne deber de advertir estas cosas al mundo. Pero como decía Hechos 1:8, esto irá desde donde estamos hasta el fin del mundo, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Y a eso llama la Escritura la lluvia tardía, o el refrigerio del Señor, o el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se da la lluvia tardía? Quiero leer un párrafo. En Eventos Finales, la página 150, nos da la indicación de cómo eran el uso de las lluvias temprana y tardía en tiempos judíos, para que podamos nosotros entender un poco más sobre la luz espiritual del término lluvia tardía. Menciona el segundo párrafo: así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo también para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia temprana era para ir madurando, era para que el proceso de germinación, el proceso de crecimiento se vaya dando y vaya concretándose hasta la cosecha. Y la lluvia tardía tiene que ver justamente con la cosecha. La lluvia temprana es con la siembra y con el proceso de crecimiento. Dice: la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que la lluvia temprana no haya caído, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. Entonces, la lluvia temprana, todos la hemos recibido. Todos hemos aceptado el Evangelio. Todos hemos tenido un comienzo en la vida espiritual. Pero si no estamos participando de las lluvias tempranas cada día,
nuestra vida espiritual va a secar. Pero aquel que recibe cada mañana y cada día la lluvia temprana, en los cultos de familia, en la meditación de la palabra del Señor, en una vida de oración, en una vida de servicio, en el congregar, en el ser misionero donde quiera que estemos, la cosecha será para nosotros, porque la lluvia tardía descenderá sobre aquellos que sirven al Señor. La lluvia tardía es una verdad presente, es una verdad que debemos entender mucho más en este tiempo. La lluvia tardía se dará no para prepararnos, sino a los que están preparados para la venida del Señor. Eso será la confirmación de que soy parte de los salvados. Será también el poder, como recordamos Hechos 1:8, para proclamar el último llamado, la última amonestación al mundo, bajo el poder del Espíritu Santo. Y así el Señor pueda venir por un pueblo que haya aceptado su palabra, que haya aceptado su voluntad y se esté preparando para la venida del Señor. Muchos esperan la lluvia tardía pensando que eso es lo que les falta para poder salir a hacer una obra con su familia, a poder compartir la palabra del Señor donde quiera que están. Si recordamos, cuando los discípulos recibieron la lluvia temprana, ellos sentían el deseo de compartir, sentían el deber de evangelizar, y eso fue premiado por la lluvia temprana. Por lo tanto, la lluvia no me prepara para salir, me complementa para salir, me da lo que yo no tengo. Así que antes de la lluvia tardía, antes de que descienda esta promesa del Señor, debemos prepararnos, debemos estar listos para ser un recipiente que pueda contener esta lluvia. En Primeros Escritos, la página 71, menciona: vi que nadie podría participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. ¿Cómo estamos en esa lucha? ¿Cómo estamos progresando en cuanto a este propósito que tiene Dios para nosotros? Muchos descuidamos nuestra preparación. Muchos descuidamos la vida de oración, la meditación de la palabra del Señor, pensando que esa lluvia tardía complementará o completará lo que no ha hecho hasta el día de hoy. La lluvia tardía desciende sobre aquellos que hoy están meditando en su palabra, que están teniendo una vida de oración y una vida de servicio a su Dios. A ellos se les promete esta lluvia tardía. Debemos prepararnos. Este es el propósito de la lluvia tardía. Prepararnos para el último mensaje de amonestación. Pero debo ahora estar creciendo y progresando espiritualmente. En Conflicto de los Siglos, la página 664, la última línea dice: los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. No habla de otra cualidad más para ser un testigo del Señor. No habla de preparación académica, no habla de grandes títulos. La mejor unción para ser un instrumento del Señor es su Santo Espíritu. Dios puede ser un instrumento humilde, un gran instrumento, mucho más que aquellos que tienen grados académicos muy elevados, pero que no se rinden ante el Señor. Un corazón humilde, un deseo de servir al Señor desde lo más íntimo, es mucho más precioso a la vista del Señor. Y la unción del Espíritu Santo es la cualidad más importante de un obrero del Señor. Cuando la lluvia tardía descienda, habrá un nuevo impulso, un complemento que el ser humano tendrá
El Espíritu Santo conmoverá y convertirá las almas sinceras para tomar decisiones. Este será el poder divino que Dios impartirá a su pueblo en esta misión de evangelizar al mundo. Y así la obra pueda culminar y la venida del Señor pueda realizarse. Esta es la mayor esperanza que tiene el ser humano. Aquel que ama al Señor conoce esta promesa. Muchas profecías se van cumpliendo. Muchas profecías se van a cumplir, quizá en este tiempo, y muchas se cumplirán muy pronto. Pero todo lo escrito en la palabra del Señor se cumplirá. Por lo tanto, si se cumplió lo de antaño, debemos tener certeza de que lo que ahora se ha profetizado también llegará al cumplimiento. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para esto? ¿Será que estamos listos para la lluvia tardía? ¿Será que nuestro corazón ya está venciendo el orgullo, el amor al mundo? En esto debemos preocuparnos cada día. El mundo está lleno de afanes, de metas y proyectos, y descuidamos lo más importante, que es estar listos para la venida del Señor. Dios premiará. Por más preparados que estemos, no puede hacer un servicio pleno al Señor sin la unción de su Santo Espíritu. ¿Recuerdan a los discípulos? Los discípulos tenían una limitación grande. En Hechos 2, ellos estaban en una fiesta de Pentecostés, una fiesta nacional. Y los judíos que radicaban en todo el mundo vinieron a Jerusalén esa fecha. Muchos ya habían estado años en estos países y hablaban esa lengua. Y vinieron hablando ciertos idiomas que Hechos 2 registra. El poder del Espíritu Santo descendió allí, no solamente para predicar, porque esto ya lo hacían. El Espíritu Santo suplió la necesidad del idioma. El Espíritu Santo obró de una manera maravillosa, que se escuchaba a los discípulos predicar en los idiomas de cada una de estas personas. Así el Espíritu Santo complementa y completa la obra que el ser humano es incapaz de hacer. El hombre da todo lo que tiene y aún así es insuficiente. Necesita el sello divino, necesita la marca del Señor para que pueda ser recibido por las personas. Dios así premió el servicio de sus discípulos, premió el deseo de evangelizar el mundo, y en lo que es su limitación, Dios lo completó. Por partes existen estas situaciones. Hay limitaciones en el hombre, en los obreros, en los pastores, en las personas que aman el predicar. Dios completa eso. Nos da palabras sabias para hablar, nos dirige a dónde ir, nos guía a quién visitar, qué palabras decirle. Y eso es complemento del Señor, es la sabiduría del Señor que viene hacia nosotros. Pero esta lluvia tardía, estas reformas tienen un límite, tienen un tiempo de gracia, tienen fecha de oportunidad. Y hoy se extiende la oportunidad. Aún hay tiempo para servir al Señor y prepararnos para eso. Pero luego ocurrirá la siguiente visión. Vi que ángeles iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Cuando esta escena llegue a cumplirse, y se cumplirá por certeza, no habrá más oportunidad. La lluvia tardía cayó en otros, la lluvia tardía descendió en otros, y si no fue en ti, será triste.
la reforma se sigue impulsando, pero si no se concretó en ti, será triste también. Todos los casos habrán sido fallados para vida o para muerte. Habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estas promesas del Señor son para nosotros. Él quiere reformar tu vida, quiere reformarnos por medio de su palabra en este tiempo tan solemne y así recibir también la lluvia tardía, que al orar, que al hablar de Jesús a otros, esa lluvia nos vaya refrescando, nos vaya haciendo generar fruto, ir creciendo, y cuando sea el momento de la promesa de la lluvia tardía, recibirlo y ser un gran instrumento del Señor. En este tiempo, solamente nos queda hacernos una pregunta: ¿queremos ser parte del remanente? ¿Queremos ser parte de aquel movimiento que el Señor levantará para evangelizar al mundo desde donde estamos hasta el fin de este? ¿Quieres ser parte de este remanente? ¿Quieres que Dios te utilice a ti como instrumento? Solamente se requiere una cosa: humillarnos delante del Señor, ser humildes, entregar todo a Él, y Él derramará su Santo Espíritu para que pueda utilizarnos de gran bendición para este mundo. Preparemos nuestro corazón, preparémonos para que recibamos la lluvia tardía. Dios te bendiga. Acompáñame a orar para culminar con este deseo tan importante que queremos de ser parte del remanente. Amoroso Padre, en esta hora te damos las gracias por las reformas que hasta el día de hoy se siguen dando, por tus llamados, por tus invitaciones que aún se extienden. Permítenos ser parte del remanente. Ayúdanos a vencer todo egoísmo, todo orgullo, todo amor al mundo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a cada hijo tuyo que está presente en esta transmisión. Bendice a cada familia que ha estado escuchando este mensaje. Ruego que tu Santo Espíritu pueda ir descendiendo cada mañana con la lluvia temprana y así cada día ir desarrollándonos espiritualmente para el gran evento de la cosecha. La lluvia tardía descienda sobre nosotros y podamos ser llevados a tu granero por siempre. Ayúdanos, Señor, perdónanos si es que no estamos haciendo conforme a tu voluntad. Mas en esta hora rogamos tu perdón y la restauración de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder.